radio.tv.mx. A continuación, radiotv.mx presenta Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a su programa Menudeando. Hoy un día muy frío en la Ciudad de México. Yo creo que de los días más fríos que hemos tenido en este comienzo de año. Pero en fin, amigos, bienvenidos a Menudeando. El día de hoy tenemos un tema interesantísimo, que es la cocina mexicana a través del tiempo. Y para lo cual tenemos una súper invitada que nos hace el favor enorme de el día de hoy estar con nosotros aquí en la cabina. Pero antes de presentarles a nuestra invitada y de platicarles quién es y qué ha hecho, etcétera, ¿qué les parece si nos vamos a un pequeño video relacionado con este tema y regresamos inmediatamente? Ahorita nos vemos. Con el conquistador Hernán Cortés llegaron de España y del Caribe muchos sabores nuevos a la mesa de estas tierras: tocino, pan, caña de azúcar, cereales, hortalizas, frutas, especies, vinos y animales. Incluso el nombre que adoptaría nuestro teoxint, el maíz, es heredado de las islas del Caribe. Gracias a estos recién llegados se enriqueció nuestra cocina. Con la mezcla de los productos ya conocidos aquí, dio como fruto el desarrollo de la actual cocina mexicana. Llega el cerdo, se descubre la manteca y fue una bendición del cielo para la cocina mexicana, y entonces ya al mole se le agregó ya la manteca y se le agregó pues la canela y todos los ingredientes, el ajonjolí con que se adorna, que eso ya no los trajeron los españoles. Recordemos que Colón buscaba la ruta de las especies y se encontró con otro nuevo mundo, y ahí fue donde llegaron muchas especies que venían de España, pero también del mundo asiático, europeo y todo, del viejo mundo en general, y eso vino a enriquecer más la comida, no nada más la poblana, sino mucha de la comida regional mexicana. De la mezcla de tantos gustos y sabores surge la comida mestiza de la colonia. Las haciendas, los conventos y los monasterios en el siglo XVI participaron en la construcción de nuestra gastronomía. ¿Y qué hicieron los conventos? Rescatar de las manos del pueblo todas y cada una de las recetas que se hacían para... lo primero que hicieron en los conventos es poner cocinas extraordinarias. México dio muchos elementos para que este mestizaje también fuese en el viejo mundo, en el antiguo mundo y en muchos otros países, que hoy, por ejemplo, Italia, ¿qué haría sin el jitomate? La almendra tampoco es mexicana, ¿sí? En fin, pero todo eso en intercambios comerciales, cuando ya estábamos en pleno dominio de los españoles, todo lo que nos trajeron pues se benefició la cocina mexicana y sobre todo la poblana, que ya teníamos muchos conocimientos de la cocina. Por su parte, los europeos se entusiasmaron con las tortillas, el chocolate, el frijol, el guajolote o pavo, la vainilla y el chile, entre otras de las muchas comidas prehispánicas. Por cada artículo que nos trajeron los españoles, se llevaron cuando menos 3 a cambio, y así se enriquecen los mercados, no nada más de España, se enriquece España y sus mercados junto con Italia, con Francia, con Suiza, de todos los productos que se llevaron. Los mexicanos debemos de sentirnos orgullosos de nuestra identidad mexicana, de nuestros valores y por supuesto de nuestra gastronomía, que ya no es reconocida como una comida regional, ya tiene la categoría de comida internacional porque hay comida mexicana en muchos países del mundo. Es así que la gastronomía da muestra de la unión de dos mundos que hoy nos hacen una cultura rica en historia, valores y por supuesto en su comida. Con el conquistador Hernán Cortés. Pues ojalá, amigos, les haya gustado mucho este video. Y bueno, les voy a leer un poquito quién es nuestra invitada del día de hoy. Ella se llama Yanni Galland y nació en la Ciudad de México
Es investigador independiente enfocado en el estudio de la cocina mexicana como un sistema espacial de objetos en el tiempo. Estudió licenciatura y posgrado en diseño industrial, fíjense, en la Universidad Nacional Autónoma de México. Es ceramista con especialidad en el campo de la industria y en técnicas de modelado prehispánicas. Chef autodidacta enfocada en la preservación de técnicas mesoamericanas y en la importación y apropiación de técnicas, procesos y producción para nuevos platillos. Bueno, Yani, bienvenida antes que nada. Muchas gracias por la invitación, Hombre, Alejandro. al contrario, tu currículum está muy padre y está como lleno de contrastes. Sí, claro, es que es la exploración la que te lleva a los diferentes caminos, ¿no?, en la vida. Entonces, nunca sabes hacia dónde te vas a dirigir ni dónde vas a terminar. Pero ¿cómo fue que, a ver, tú estudiaste diseño, ¿no? Diseño industrial en Industrial en la UNAM. Y yo supongo que antes de estudiar diseño industrial te gustaba mucho la cocina, o sea, ¿cómo fue que de estudiar diseño industrial hayas hecho toda una maestría especializada en toda la evolución de la cocina mexicana hasta nuestros días? ¿Dónde empezó el contacto con la cocina? Siempre tuve una inquietud muy fuerte por la cocina porque me encanta comer. Esa es la principal motivación. Después de ahí tenía que decidir qué hacer. Una de mis pasiones más grandes en la vida es la música, pero desafortunadamente no pude explorar ese campo como yo quería, porque mis padres decían que es un medio que no me iba a dar para comer, ¿no? Entonces... Oye, más entre paréntesis, yo tengo un hermano, Ernesto Tito, que te mando saludos, que estudió la carrera de composición, y la carrera pues es de 8 años, ¿no? Sí. Y un día llegó una tía y le preguntó a mi hermano, oye, ¿y tú, mijito, qué estudias? Y mi hermano le contestó, pues estudió la carrera de composición. ¿Y qué crees que le contestó mi tía? ¿Qué? Mi tía Chabela, por cierto. Le contestó, ay, mijito, qué lástima que abandonaste los estudios. Qué bárbaro, si son más estudios que nada. Pero bueno, entonces no se dio la música. No se dio la música, entonces sabía que tenía que hacer algo con mis manos, me interesaban los materiales, me interesaban los procesos y encontré el diseño industrial. Fue un buen pretexto. En cuanto entré a diseño me di cuenta que la cerámica era el material que más me llamaba la atención. Estaba el fuego implícito, estaba el trabajo alquímico, de alguna manera también implícito, y me empecé a enfocar en eso. Cuando me titulé, al poco tiempo encontré trabajo en una fábrica importante acá en México de cerámica, de producción de cerámica, y me quedé por ese rumbo un tiempo hasta que salí de ese trabajo. Perdón, ¿qué tipo de cerámica? Es cerámica industrial. Pero haciendo platos. Es cerámica industrial, vajillas. Está enfocada a la loza, a los utensilios de la cocina, pero también hacen muebles para baños. Entonces fue como explorar el material desde el punto de vista industrial y bueno, pues aprendí muchísimo ahí. Pero seguía teniendo una inquietud. De alguna manera la cocina estaba relacionada en los platos, en todo lo que tenía que ver con el comer, ¿no? Con el arte de buen comer, además de que sí me implicaron en algunos proyectos en donde la comida estaba más en el plato que en mi imaginación, ¿no? Entonces sí empecé a hacer fotos y tal, pero seguía teniendo esta necesidad de explorar la cocina. Puse un pequeño restaurante en Pachuca, que es donde está la fábrica. ¿Y de qué era el restaurante? Era comida francesa, bueno, era como un sesgo de comida francesa, y ahí, pues, de alguna forma ideé una carta y me di cuenta que era muy fácil para mí cocinar y que además era una gran pasión. Entonces lo empecé a desarrollar, me gustó muchísimo. ¿Y cuál era en tu restaurante el platillo más popular o el que más le gustaba a la gente? Pues estaban las ensaladas, que eran una de mis especialidades, pero también teníamos baguettes que tenían mezclas muy extrañas, ¿no? Como por ejemplo, no sé, salami mezclado con cebolla morada y queso gruyere, y salían cosas muy locas, ¿no? O sea, sí estaba enfocada a la gastronomía francesa, pero siempre tenía como esta sensación de ir incorporando cosas que estaban en mi cotidianidad, ¿no? Y mezclarlas y crear nuevos productos para los comensales.
esa fue el acercamiento más, pues más intenso que tuve en la cocina en ese momento, y desafortunadamente lo tuve que dejar. Estuvo funcionando un año, pero por motivos diversos decidí cerrarlo. Regresé al DF y fue ahí donde decidí incursionar ya en la investigación de la cocina como un espacio desde el punto de vista del diseño, que era lo que tenía más a la mano. O sea, finalmente era diseñadora y pensé, bueno, quiero seguir haciendo estudios de maestría y pues este es el campo que conozco, así que voy a continuar por ahí, pero pues debo insertar de alguna forma la cerámica y la comida, ¿no? La cocina. Interesante. Sí, pues realmente juntaste dos disciplinas pues, que tienen relación, pero en la vida diaria pues como que los vemos muy distantes, ¿no? Uh-huh. Una es como la onda esta de la producción industrial de la cerámica y la otra es pues, producir comida en un restaurante, ¿no? Sí, es completamente. Como que dijiste, bueno, ¿de qué manera las junto? Entonces llegaste a la maestría y fue cuando decidiste estudiar. ¿Cómo se llamaba la maestría? Es el posgrado en diseño industrial de la UNAM. Y con un enfoque en la comida mexicana. Sí, bueno, tienen dos enfoques en el posgrado. Uno es la tecnología, bueno, también está la ergonomía, y otro es el aspecto histórico y teórico. Yo decidí incursionar en la historia y en la teoría, y desde ese punto revisar qué era lo que estaba pasando en la cocina, ¿no? Eso es lo que me inquietaba. ¿Qué pasaba en la cocina mexicana? Porque cuando empecé a explorar la cocina como chef, me di cuenta que había cosas que no funcionaban. O sea, si bien respondían bien para la comida francesa, decía, bueno, ¿y dónde está el metate, no? Me falta el metate, porque finalmente, aunque era un espacio de comida enfocada a una reproducción francesa, sí había una necesidad de incorporar chiles. O sea, no podía servir una baguette sin chiles. Y me preguntaba, ¿qué pasa con los molcajetes? ¿Qué pasa con el metate? ¿Y qué pasa con todos esos utensilios que poco a poco parece que van desapareciendo de nuestra cocina, ¿no? Uh-huh. Y veía que el espacio fomentaba que algunos objetos se incorporaran y que otros se fueran desplazando. Que se incorporaran como objetos. Como objetos de uso. No como ingredientes. O sea, estamos hablando de metate, comal, molcajete, pues anafre, no sé. Sí es como objetos, pero también como ingredientes, porque de hecho el ingrediente es el que propicia el uso de algún objeto, pero bueno, más bien sería una dialéctica, ¿no? O sea, no hay una distancia muy grande entre el objeto, el ingrediente y la acción de cocinar. ¿Tú qué opinas cuando la gente dice, si tú haces una salsa en molcajete, nunca vas a ver igual que si la haces en una licuadora? Estoy completamente de acuerdo, no, ¿sí? no tiene ninguna similitud, porque en la licuadora deshaces todos los ingredientes, se queda un puré, tú lo sabes, uh-huh. Y en el molcajete quedan las venitas del chile, queda partes del jitomate, y a la hora que tú lo llevas a la boca, la sensación de la textura dentro de tu boca es diferente que la de una salsa hecha en licuadora. Es que está súper interesante lo que estudiaste. Estoy así pensando mil cosas que preguntarte. Tú como diseñadora industrial, ¿cómo ves, de nuestras herramientas mesoamericanas, ¿no? Como te comento, estaba el metate, estaba el molcajete, pero también estaba el comal, estaba el anafre, y el uso de la palma, el uso de la madera en algunas cucharas, etcétera. Pero tú como diseñadora, ¿cómo ves estos diseños prehispánicos mesoamericanos? Pues mucha gente podría verlos que son de 3 patas, por ejemplo, ajá, ¿no? Ajá, el metate es padrísimo, ¿no? Son trípodes. Se podrían ver como objetos muy elementales, pero una vez que observas cómo el objeto jamás está aislado del espacio donde se está usando, o sea, hay una relación íntima entre el objeto y su espacialidad, te das cuenta que es un objeto que no únicamente cumple con la función inmediata que va a generar, ¿no? Sino que va a ir a otras esferas, como por ejemplo las religiosas, ¿no? En Mesoamérica no ves un objeto que no tenga además incorporada toda la cosmogonía del pueblo de donde proviene, ¿no? Entonces eso hace que el objeto sea mucho más complejo de lo que podemos ver a simple vista y
del proceso de producción que haya tenido, ¿no? En este caso, una piedra tallada, que podemos ver muy simple, tiene todo un entretejido sociocultural que rebasa a cualquier objeto moderno. ¿Qué te parece con esto? Bueno, qué interesante plática. Con esto nos vamos a un pequeño corte, amigos. Los dejamos con el tip del día de hoy y regresamos para continuar con Hani con esta interesantísima conversación. Ahorita nos vemos. ¿Qué tal, amigos? Estoy leyendo una pregunta específicamente del Distrito Federal. Bienvenidos a nuestra sección de tips de Menudeando. Y la pregunta dice, ¿cuál es el corte con casé? Bueno, el corte con casé específicamente es para el tomate o, como decimos los mexicanos, el jitomate. En este caso tenemos un jitomate del que denominamos nosotros jitomate guaje, así es como se llama en México. En otras partes se llama jitomate italiano. Bueno, entonces este corte se caracteriza por ser unos pequeños cubos de jitomate. El jitomate puede ser pelado, es decir, sin piel y sin semillas, o, como en este caso, vamos a hacer el corte con todo y piel y semillas. Entonces lo que tenemos que hacer es tomar el cuchillo, le quitamos la base al jitomate, ¿sí? Y la otra parte, la parte opuesta. Lo paramos y vamos a hacer unos cortes de aproximadamente 1 centímetro. ¿Sí? Tomamos varios de estos cortes y vamos a crear unos bastones a lo largo del tomate, como les digo, de 1 centímetro aproximadamente. Luego tomamos los bastones y nuevamente los volvemos a cortar de 1 centímetro. Y este corte es el que se denomina con casé. ¿Sí? Como lo pueden ver. Muy fácil, ¿verdad? Amigos, no dejen de visitar nuestra sección de recetas y de tips gastronómicos de menudeando.com. Gracias. Amigos, espero les haya gustado el tip del día de hoy. Acuérdense que este tip y muchísimos otros, tanto videos de recetas, videos divertidos, entrevistas, en fin, todo esto lo encuentran en menudeando.com. Métanse, les va a encantar. Y ahí pues ya somos casi 60,000 los que convivimos en este punto en internet. Los invito a que participen, es gratuito y pueden bajar muchísima información. Bueno, Yanni, nos estabas hablando de todo este rollo del diseño de las, que se pueden llamar instrumentos, Ajá, objetos, ¿no? Que se utilizaban en la cocina, digamos, mesoamericana, ¿no? Uh-huh. Pero tú me platicaste por ahí, porque yo lo primero que le pregunté a amigos, bueno, pues si nos vamos para atrás, ¿a dónde, qué tan atrás nos vamos para iniciar la conversación? Y me dijo, pues mira, ¿qué sucedió en El Salvador? Pues le estaba comentando a Alejandro que en la exploración que hice en el tema de investigación de mi tesis de maestría, comencé en Mesoamérica y me enfoqué al área de los mayas. Ahí me encontré afortunadamente con un material que se desarrolló en El Salvador. Es un arqueólogo que hace un estudio sobre una cocina que queda intacta a partir de una erupción, de la erupción de un volcán. Entonces este espacio queda con todos los ingredientes que se usaban, con todos los objetos implícitos en el acto cotidiano de cocinar, y él hace un análisis sobre el tipo de función que tienen no solamente los objetos, sino el espacio donde se cocina y los espacios subsecuentes que están también relacionados con la cocina. Entonces, a ver, nomás aquí, lo que pasa es que ella me comentó algo que a mí se me hizo interesantísimo, que dentro de un mismo hogar, digamos, en una misma casa, no nada más había el espacio para la cocina donde se preparaban los alimentos,
sino que había otro espacio que servía... Como un laboratorio para los rituales, por así decirlo. Estaba la cocina de uso cotidiano. Que en la cocina, digamos, se utilizaba fuego. Sí, había un fogón, Okay. había donde se hacía el nixtamal y donde se preparaban diversos tipos de alimentos, pero eran para el uso cotidiano, por así decirlo, ¿no? Y cerca de ese espacio había otro espacio donde se veían objetos que tenían más pues jerarquía, por así decirlo, ¿no? Y que se supone estaban vinculados a los rituales. Entonces este espacio no tenía el mismo uso, ni siquiera el mismo deterioro que la cocina de uso cotidiano. Oye, y supongo que inclusive, digo, los utensilios no se compartían. Yo como que supongo que los de una cocina se quedaban para, no sé, hacer los tamales y el atole, etcétera. Sí, estaban y en el completamente otro lugar separados. Exacto, ¿no? Sí, tenían diferentes usos y como en este tipo de culturas se respetaban los objetos de acuerdo a su uso, pues sí estaban completamente Digamos separados. que en una se cocinaban los frijoles y en otro se prendía el copal. Sí, bueno, y además había un tercer espacio que aún no se determina cuál era el uso específico de él, pero que se cree que era de los chamanes, ¿no? Del chamán que estaba cerca de la cultura. Órale, qué interesante. Oye, tú como diseñadora del siglo XXI, industrial, ¿cómo ves los diseños pues, mesoamericanos? No, en general, digamos, el diseño, a mí me impresiona todo lo que es el barro, por ejemplo, ¿no? Sí, pues... O sea, vas al Museo de Antropología aquí, amigos, en la Ciudad de México, que es el museo más importante que tenemos en el país, y no sé, te metes a cualquier cultura, a la olmeca, a la que sea, y te puedes pasar horas y ves unos objetos maravillosos, unos tallados impresionantes, el manejo del barro. Tú que eres ceramista, ¿cómo lo ves? Pues tenían unas técnicas que a nosotros nos podrían parecer arcaicas, ¿no? Porque estamos acostumbrados al manejo, por ejemplo, de la porcelana y a las altas producciones. Sin embargo, estos objetos, además de responder a una función en un uso cotidiano, están respondiendo a una necesidad de índole religiosa, ¿no? Por así llamarlo. Entonces, los objetos, desde mi punto de vista diseñadora industrial del siglo XXI, superan a cualquier objeto de nuestro tiempo, porque no es el objeto que le da un valor al humano, sino que el humano, la persona que está utilizando el objeto, tiene una influencia directa sobre él. Wow, es un cambio rotundo, ¿no? Sí, es completamente inverso. Hay una dialéctica entre el objeto y quien lo está usando, ¿no? Aparte, muchos objetos platican una historia, ¿no? Exactamente. Cosa que por hoy, pues no. Pues por eso enterraban a las personas con sus objetos, ¿no? Y no es porque el objeto le diera el valor al sujeto, sino que hablaba de su historia. Yo creo que los objetos tenían su alma propia, ¿no? Exactamente. El prana famoso. Exactamente. ¿No? Bueno, ¿y cómo vamos? ¿Y qué sucedió? ¿Qué sucede en esta evolución? ¿Cómo se van introduciendo a partir de la conquista? ¿Cómo va evolucionando todo esto? Yo en la investigación que hice me centro en el espacio, en cómo se va transformando. Por ejemplo, en esta cocina que hablábamos de Mesoamérica, observo que hay un sistema circular no solamente de producción, sino que el mismo espacio es circular y va alrededor del fogón. Este tipo de circularidad, por así denominarlo, se traspasa al momento del choque de culturas entre los españoles y más platícanos un poco este espacio circular. ¿En qué consistía? Era una estructura circular, de hecho en una planta arquitectónica que tenía postes alrededor simulando una circunferencia, y a partir de esto se construía la cocina, se dejaba un espacio para el fogón que permitía... ¿El fogón estaba al centro? En este caso el fogón no se localiza exactamente al centro, se localiza entrando a la izquierda. Perdón, ¿y es el fogón el no sé cómo le llaman, el de 3 piedras con un comal encima? Exactamente, Okay. es las 3 piedras con el comal encima, al lado un espacio para que quien está haciendo el nixtamal
pueda también estar controlando las tortillas en el fuego. Y se ve que este espacio estaba comunicado con otra persona que estaba ayudando a quien estaba haciendo el nixtamal. Y hay como una especie de escalón en donde se están preparando diversos tipos de alimentos. Pero hay un flujo circular en este espacio interno, ¿no? Entonces está el nixtamal como la fuente primordial, pero está de modo circular sucediendo la preparación de los alimentos también, ¿no? No hay una cuestión lineal como en la cocina moderna que asemeja a una línea de producción de una fábrica, sino que aquí hay una circularidad y esto permite no solamente que se transporten los alimentos en este círculo, sino que las personas que llegan a entrar a la cocina y que salen para cualquier otra actividad hagan esto mismo, ¿no? Ay, qué interesante. Y bueno, y además que todos los objetos están expuestos, la cocina está siendo usada desde el piso hasta el techo, ¿no? No hay nada que esté únicamente a este alcance y por debajo. Aparte, pues no había mesas, ¿no? Como que todo lo hacían de rodillas. Muchas cosas las hacen de rodillas, ¿no? Muchas cosas, pero sí hay como rastros de muebles en donde se almacenan cosas. ¿Sí? Ok. ¿Y luego? Y después de Ahora sí que, y avanzando en el tiempo. Después de este momento está el choque cultural que se presenta cuando llegan los españoles a América. Y bueno, pues es una crisis. Supongo que la cocina fue un punto sustancial porque pues los alimentos siempre están presentes, ¿no? Hubo muchísimos intercambios que a nosotros nos enriquecieron y que a ellos los enriquecieron, pero fundamentalmente se incorpora una manera de cocinar que cambia completamente las cosas. Como bien dices, muchas de las acciones que hacían nuestros pueblos mesoamericanos eran de rodillas, y los españoles ya estaban acostumbrados a trabajar de pie y a tener las cosas a la altura de la mano. De hecho, el fuego estaba suspendido en algunos casos y en otros pues estaba a la altura de la cintura, ¿no? O sea, introducen lo que nosotros conocemos como el fogón. Exactamente. ¿No? Exactamente. Y pues tienen los procesos de disecado y... Bueno, en términos generales, hablando de los sistemas de cocción universales, ¿no? Pues en Mesoamérica realmente utilizábamos el asado, ¿no? Que es el grill, ¿no? La plancha, que es el comal, ¿no? Vapor, ¿no? Que también, sí, para hacer claro, los tamales, etcétera, ¿no? Pero no freíamos nada, ¿no? No teníamos. No teníamos aceite, o sea, no teníamos muchísimas cosas de las que nos incorporaron, claro, que es lo que hace la cocina que tenemos el día de hoy. Pero nada más nos incorporaron ingredientes, sino estos ingredientes a la incorporación nos dieron pie a sistemas de cocción totalmente diferentes, como puede ser la fritura, por ejemplo, ¿no? Sí, un buen estofado. Sí, claro, hay muchas cosas que tomamos de los españoles y bueno, de hecho de la cultura europea y la empezamos a incorporar en nuestra cocina y que de hecho no se limita únicamente a y costumbres, Europa, ¿no? Sí, o sea, bueno, también tenemos toda la influencia de los moros, ¿no? Y bueno, es bastante complejo el tejido que nosotros logramos adaptar a nuestra cocina y también lo que nosotros terminamos por darle a esta unión nos comentas que fue bastante violenta. Pues yo la percibo de esa forma, ¿no? Porque de estar acostumbrados a comer maíz, frijol, calabaza, aguacate, jitomate y chiles, a incorporar el cerdo, la vaca, la manteca y tal, pues sí hay una cuestión. Incluso a nivel del cuerpo orgánico. Debió de haber sido algo complejo de asimilar, ¿no? Totalmente de para acuerdo. Ellos y para nosotros, imagínate, ¿no? Para ellos comerse un chile habanero, ¿no? Sí, debió haber sido terrible. Claro, ¿no? Por primera vez sí, bueno, como cualquier persona que viene a nuestro país, ¿no? Imagínate primero indígena que se tomó una copa de vino, ¿no? Bueno, teníamos mezcal, ¿no? No, pero no tiene nada que ver. Es completamente diferente la sensación. Claro, y las bebidas que habían aquí no eran de uso cotidiano. No, para todos, ¿no? No era para emborracharse, ¿no? No eran estos banquetes tampoco. Que eso también es un gran choque, ¿no? En América estábamos acostumbrados a comer como una necesidad, ¿no? Y había rituales, pero que eran muy específicos y no era esta cuestión del hedonismo.
Bueno, con esto, ¿qué te parece si nos quedamos? Vamos a un corte. Nos quedamos con la receta del día, amigos. Chéquenla, háganla. Ahorita regresamos. Bueno, amigos, seguimos con esta interesantísima conversación con Hani Galland. A ver, Hani, en Mesoamérica fundamentalmente cocinábamos con instrumentos derivados, por ejemplo, los guajes, ¿no? Uh-huh. Que hacían estas jícaras, incluso de las jícaras hacían coladeras, ¿no? Uh-huh. Con el barro como que lo tenían muy dominado, ¿no? No tanto para cocinar como para comer tus alimentos, ¿no? La madera, como te platicaba, ¿no? Cucharas, en fin, todo este tallado hermosísimo, ¿no? Y por supuesto la piedra, ¿no? Uh-huh. Entonces se da la fusión de estas dos culturas, la conquista, y supongo que dentro de parte de los utensilios que nos aportan es, lo primero que se me ocurre puede ser pues parte de los cubiertos, ¿no? Claro. Sí, bueno, teníamos este platillo maravilloso que es el tamal, que no necesita un plato, que no necesita ningún instrumento aparte de nuestras manos para ser comido, pero supongo que eventualmente se fueron incorporando este tipo de utensilios como son los cubiertos en la mesa, ¿no? Además esto de una mesa, de sentarse a comer en una mesa, también es una situación que empieza a incorporarse poco a poco. Nosotros estábamos acostumbrados a estar sentados en el piso, ¿no? En rodilla, sobre nuestras rodillas.
Entonces todos este tipo de objetos empiezan poco a poco es que aquí a permear la cultura. estás diciendo algo que yo nunca había pensado y se me hace súper interesante. O sea, el concepto de sentarte a la mesa. Sí, es algo que ¿Estás no de acuerdo? existía. No existía el concepto de sentar. Y no nada más es sentarte a la mesa, amigo, sino que en todas las casas, en su casa, en la mía, en la tuya, pues siempre hay como que un ritual de que cada quien tiene su lugar. El papá se sienta en un lugar específico, ¿no? Ujú. La mamá, cómo se distribuyen los alimentos durante el ritual de la comida, ¿no? La sopa, quién se sirve primero, cómo lo vas pasando, o te pasan, ¿no? En fin, hay todo un ritual, cosa que obviamente los indígenas no tenían, ¿no? Pues tenían dinámicas completamente diferentes a las que tenemos Totalmente, ya incorporadas claro. en nuestra No, lo que me refiero modernidad, pero sí es que me los interesante. imagino sentados en una mesa. Es a lo que me Sí, refiero. que debe eso- ser impactante. Claro que tenían miles de rituales y interesantísimos, pero la situación esta de sentarse a una mesa con una vajilla incorporada y cubiertos, pues no. No, bueno, pues nosotros nos sentábamos en un petate, ¿no? Sí. Y ese mismo petate se plegaba de diferentes formas para que pudieras estar más cómodo. Y había unas especies de sillas que de hecho un diseñador industrial, el doctor Oscar Salinas, hace una investigación sobre este tipo de objetos y se da cuenta que no eran para sentarse, no era para que se sentaran las deidades. Entonces, desde sentarse Wow. hay una gran diferencia entre ambas culturas, ¿no? Oye, entonces en general, ¿qué nos aportan como utensilios? Pues todo lo que está implícito con el trigo, por ejemplo, ¿no? Eso es lo primero que se me viene a la mente. O sea, de hecho, cómo incorporamos el pan a nuestra cultura es fascinante, ¿no? Ahora no podríamos pensar en un México sin un pan de muerto, ¿no? Y cómo este palote es el medio para poder extender una masa que es completamente diferente a la que se obtiene a partir del maíz. Pues yo creo que fundamentalmente eso también... Bueno, porque hay que recordar que aquí no conocíamos el concepto ni del trigo, ni de la avena, ni de la cebada, ¿no? Ni de las lentejas, ¿no? Introducen el trigo y con ello pues la harina para poder producir pan. Nuestro pan pues eran las tortillas, era la única, digamos, pan que teníamos, ¿no? Exactamente. Que hasta nuestras fechas, pues para nosotros es como el pan, digamos, ¿no? Con las tortillas hacemos mil maravillas, ¿no? Sí. Pero también tenemos la enorme cultura de la panadería mexicana. Claro, y que ya está súper Entonces tú incorporada. dices que los utensilios se incorporan dependiendo de los ingredientes que también se van incorporando, ¿no? Sí, está íntimamente relacionada una cosa con la otra. Bueno, de hecho, esta manera de cocinar a la altura de la cintura también es una influencia española, bueno, es una influencia europea, también en algunos conventos y en otros lugares en donde se pueden explorar cocinas de la época de la colonia y de la conquista y la colonia, se ve que la suspensión de vasijas para calentar, ¿no? Para cocinar, para hacer grandes caldos, también están presentes. Ya no lo tenemos ahora, pero en ese momento sí estaban muy presentes todas las maneras de cocción que estaban suspendidas. Todos estos sistemas de cocción, ¿quién los introduce en los conventos? O sea, ¿dónde, no es que se introduzcan, sino dónde tienen su esplendor, por decirlo de alguna manera? Yo creo todo que este en los rollo conventos, conventual. yo creo que sí, es uno de los... fue como el gran laboratorio, porque sí se siguen preparando alimentos, evidentemente, en los lugares donde estaban concentrados los indígenas, pero donde existe el gran choque es dentro de los conventos y también en las grandes casas cuando migran las mujeres, porque eso es algo también muy interesante. Las mujeres no llegan a América inmediatamente, vienen los conquistadores, que en su gran mayoría eran hombres, y un tiempo después vienen las mujeres, y estas mujeres se juntan con nuestras mujeres indígenas y se genera el sincretismo como tal. Los hombres no aportamos. Claro, bueno, y de hecho es una de las cosas que llego a explorar, ¿no? ¿Qué sucedía con los conquistadores dentro de las chozas en donde se estaba preparando el nixtamal? Pues ¿no? nomás surgían hijos, ¿no? Pues, Pero también había... Es lo que nos han dicho toda la vida. No, también supongo que había sugerencias, ¿no? Así de, ¿y qué pasa si ponemos esto? Pues también hay un sincretismo, pero quizá el que se puede estudiar más o el que se tiene más a la mano es el que podemos encontrar en los conventos.
¿Qué opinas del azúcar, la introducción de la caña de azúcar? Pues es un elemento fundamental ya en ambas culturas. Porque surge la gran repostería y muchas cosas, ¿no? Los postres. Claro, y bueno, también cómo se introduce el azúcar y se crea un sincretismo que también se revierte, ¿no? Porque también ese ingrediente tiene diferentes aplicaciones tanto aquí como en Europa, ¿no? Entonces, bueno, yo de lo que hablo es que el impacto es en ambos sentidos. Sí, claro. De hecho, eso es lo que pretendo estudiar posteriormente, cómo nuestra cocina en términos espaciales y como sistema de objetos impacta a Europa, ¿no? Y cómo eso se incorpora en la cocina moderna que ya tenemos actualmente. De hecho, Yanni, amigo, se tuvo que ir hasta Brasil a hacer toda una investigación, ¿no? Para salirte del entorno. Platícanos un poquito esto que está muy interesante. Después de explorar precisamente la parte de la conquista y de la colonia, empecé a explorar la parte de la independencia, del México independiente, y me di cuenta que debía salir de México para ver qué era lo que estaba ocurriendo con otras maneras de colonización que se dieron a lo largo de América Latina. Me parecía muy importante ver qué era lo que estaba ocurriendo en Brasil porque la situación fue completamente diferente. Los portugueses. ¿No? Sí, o sea, no es lo mismo que nos hayan conquistado los españoles a que a ellos los conquistaron los portugueses y su independencia fue pacífica. Entonces eso cambia mucho las cosas y bueno, fue interesantísimo darme cuenta cómo algunos ingredientes que tenemos aquí y que también tienen allá, tienen un proceso diferente de transformación. Bueno, las frutas exóticas, la concepción que tenemos de frutas aquí es comerla con chile y con limón, ¿no? A ellos les parece una locura ponerle chile a la fruta, ¿no? Hacer como esta combinación salada. Bueno, hasta se me hizo agua la boca de que se me antojó. Y bueno, ellos tienen más incorporados como los jugos, sucos que les llaman. Y la papa, ¿no? La papa la tienen incorporadísima, pero además sí sucede algo. Nosotros como mexicanos acervamos las cosas. Hay una tradición, Exacto. hay un querer tener una tradición. Ellos, yo observo que van desplazando algunas prácticas que vienen de sus culturas primarias e incorporan más las culturas europeas. Es muy común ver cómo la gente conoce de pastas, de quesos y tienen más incorporadas las culturas europeas, ¿no? Sobre todo la alemana, la portuguesa y parte de la italiana. Oye, ¿y qué opinas de la introducción del horno? El cocimiento en seco, ¿no? El horno como tal, que se hacían estas como, pues me dice, ¿cómo que cuevas? Y bueno, no, se hacían estos hornos como de ladrillo, pues, ¿no? Ajá. Que se empezaron a utilizar para producir precisamente toda la incipiente panadería, ¿no? O sea, yo creo que es una aportación importantísima. Sí, es una... Porque a partir sí, del horno claro. haces asados y haces Teníamos braseados y muchas algo cosas. parecido aquí en América, que es la cocción debajo de la tierra, ¿no? Claro, pero bajo No de la es lo tierra no mismo. haces pan, ¿verdad? No, bueno, se podría haber producido o se puede intentar algo. Ajá. Creo que son procesos que son paralelos de alguna forma, pero sí, evidentemente lo que podamos producir a partir de la incorporación del horno, pues es fundamental actualmente en la cocina mexicana, ¿no? Ujú. No, yo no me imagino un pastel azteca que no pueda ser fundido en un horno. Hornos abovedados. Es lo que quería decir. Okay. Perdón. No, pues hice mi tarea, ¿eh? No, yo creo que es fundamental en nuestra cocina moderna mexicana, la incorporación del horno. Y yo creo que algo muy importante es, con estas técnicas y estos utensilios que se incorporan y que se exportan, ¿no? Surgen nuevos, ¿cómo puedo decirlo? Nuevos sabores, Claro, ¿no? claro. Hay Nuevas, dentro de esto de los olores y los colores y, ¿no? Las texturas, los sabores son como muy importantes, ¿no? Porque ¿tú crees
que sabe lo mismo una salsa, no sé, como te decía, que licúas, a una hacerla de molcajete, ¿no? Pero yo creo que la energía que le depositas como ser humano al momento de hacer la acción del molcajete es muy diferente a oprimir un botón. Claro, ¿Estás de acuerdo? Claro, completamente. Y eso está impreso en los alimentos, ¿no? No es lo mismo que te comas una hamburguesa de McDonald's a que comas unas enchiladas, ¿no? Hechas en la fondita de Mari. O una misma hamburguesa, ¿no? Hecha con otro proceso, carbón. al carbón. Sí, no es lo mismo. No, definitivamente lo que incorporamos al cuerpo lleva impresa la energía tanto de las máquinas como de los humanos. Bueno, cuando vas a cualquier pueblito alrededor de la Ciudad de México, que te dan una tortilla hecha en comal, ¿no? Es exquisita. La verdad es de los placeres máximos que un mexicano puede tener, ¿estás de acuerdo? Sí. Y no es lo mismo cuando compras una tortilla industrial y la calientas en un comal de metal sobre la estufa. Nunca va a ser lo mismo. No, jamás. Es completamente diferente la sensación. Entonces, a lo que llegamos hoy en día, ¿qué? Pues, bueno, yo creo que estamos deshabituados. ¿Qué onda, ¿no? con el procesador de alimentos, con el microondas? O sea, ¿qué tan distantes realmente estamos del molcajete, de estar hincados en cunclillas, en un fogón de 3 piedras con un comal de barro? Una de las preguntas que me hice cuando inicié la investigación era qué tan factible era reincorporar algunos utensilios y objetos de Mesoamérica. Con esto nos quedamos, ¿te parece? Sí. Vamos a un anuncio de nuestros patrocinadores y regresamos. Pues amigos, continuamos con esta interesantísima conversación con Jani. A ver, Jani, entonces yo te decía, ¿qué onda? Hoy por hoy, pues en nuestra cocina tenemos microondas, tenemos el procesador, tenemos la estufa, en fin, una de cosas impresionantes, ¿no? ¿Qué nos pasó en el camino? ¿Estamos bien? ¿Estamos mal? ¿Qué onda con el molcajete, el metate? Hoy le preguntaba a la persona que nos hace el favor de ayudarnos con la limpieza en la casa, precisamente eso. Oiga, Cristina, ¿usted utiliza el metate? Me dijo, no, joven, hace años que no utilizo el metate, pero tengo uno, así me lo digo con mucho orgullo, ¿no? El molcajete sí lo uso todos los días, pero el metate ya no. No, el metate creo que ya está descontextualizado. No creo que bueno, yo no tengo la creencia de que nada esté mal en la vida, ¿no? Creo que todo es parte de un proceso y es fundamental reconocer que el momento en el que nos encontramos ahorita como cultura, en la cocina mexicana, es un momento de transición que nos va a permitir tener una experiencia diferente de la vida misma, de la vida cotidiana. Sin embargo, creo que es un momento fundamental también para tomar conciencia de quiénes somos, en dónde estamos situados, y eso es lo que ocurre con la cocina mexicana. Tiene una serie de importaciones que poco a poco se van incorporando a los hábitos cotidianos,
y que van desplazando los que son propios del contexto. Pero yo Entonces, creo que cuando vas desplazando, vas perdiendo muchísimo sabor en el camino. Claro. No es lo mismo una salsa verde que haces en tu casa a una salsa que compras en un Tetra Pak. no es lo mismo. Y, Pues, y yo creo que sí estás desplazando muchas cosas, sí, ¿no? y creo que esa es la toma de conciencia que debemos de hacer, así como un alto y realmente cuestionarnos qué nos seguiría aportando el incorporar todos estos alimentos procesados a nuestra alimentación. De hecho, ya tenemos un problema crítico de obesidad y es momento de ver qué es lo que el contexto nos está ofreciendo, no solamente en términos geográficos, ¿no? Y la riqueza que tenemos aquí en cuanto a ingredientes, sino también en todas las prácticas que poco a poco han ido desapareciendo, pero que todavía no desaparecen por completo, y cómo pueden mezclarse con los hábitos modernos y generarnos un bienestar, que es lo principal. Yo ¿no? podría concluir que no hay que acartonarnos tanto, es como así lo podría decir, ¿no? Vamos a, digo, en un contexto de una cocina contemporánea del siglo XXI, no se peleen lo más mínimo con poder poner una olla de barro, ¿no? No. Y cocinar algo en una olla de barro, en un comal de barro, utilizar el molcajete, ¿no? Exacto. Yo creo que todo es como muy importante. Pero bueno, amigos, vamos rápidamente a nuestra sección de recomendaciones de la semana. Y en esta ocasión, amigos, está como muy fácil. Les queremos recomendar la Biblioteca de la Gastronomía Mexicana, que es la Fundación Herdes, que es famosísima, hace, y se encuentra en la calle de Seminario número 18, en el Centro Histórico, en México DF, en el Zócalo, 55 22 88 60, 55 22 55 44. Y esta recomendación la hacemos, Jani, precisamente por tu tema es tan amplio, que yo creo que en esta biblioteca cualquier persona que quiera ir a consultar, que tenga dudas, que quiera ampliar el tema, yo creo que pueden ir ahí. ¿Tú cómo la ves? No, bueno, pues tiene un acervo que puede enriquecer mucho cualquier investigación. De hecho, yo consulté algunos tomos por ahí y también visité la exposición que está ahí, que también te plantea de modo muy esquemático y general qué es lo que ocurre con la cocina, ¿no? Desde Mesoamérica hasta ahora. Oye, bueno, ahora sí, Jani, platícanos un poco. No nada más te quedaste en la investigación, también das clases de cocina, fíjense amigos, de pastas italianas. ¡Wow! Platícanos un poco de eso. Bueno, pues me quedé con la cuestión de las masitas, ¿no? De las masitas cerámicas y bueno, qué es lo que puedo hacer en casa. Con las manos. Sí. Y bueno, también me ha gustado mucho la gastronomía italiana, entonces en Brasil aprendí algo y ahora estoy acá empezando a dar talleres de pastas frescas. Cuando hablamos de pastas frescas, ¿qué nos enseñas a hacer? Ravioles, ñoquis, agnolotis y tallarines, básicamente. Ok, qué ricos ravioles. Sí. Aparte hay 1000 formas de hacer los ravioles, ¿no? Y bueno, pueden tener miles de rellenos desde Jamaica con requesón hasta... ¡Wow, qué rico! Espinacas, ¿no? Los típicos. Ajá. Oye, ¿y dónde impartes estas clases? Tenemos un espacio en casa de mi socia, Daniela, y ahí es donde albergamos a 6 personas. Unas empiezan a trabajar en salsas, mientras las otras están trabajando la masa, y después hacemos ¿Pero es una sola clase o hay que ir en un periodo de un mes? ¿O es una sola clase, son cursos sabatinos, empiezan a las 10 de la mañana, terminan a las 2 de la tarde, y dependiendo de la disposición, pues nos quedamos a degustar o cada quien regresa con... ¿Y qué costo tiene? Su familia. Son 400 pesos e incluye el material. Incluye el material, amigos, y la degustación, así que está a muy buen precio, ¿no? Sí. ¿Y como qué salsas hacen? Tenemos pomodoro, salsa de 4 quesos, boloñesa, las fundamentales Rossi, las fundamentales, así. Oye, las pues voy a ir a tomar tu curso a ver qué tal. Me encanta hacer pastas. Claro que sí, cuando quieras, con mucho gusto. Vale. Oye, y a ver, aparte de las pastas, amigos, también tiene otro negocio, que son conservas. Platícanos de tu negocio de conservas. Pues justamente le estaba diciendo a Alejandro que en la transición de la maestría al doctorado, que es el camino, el paso siguiente, empecé a explorar qué era lo que sucedía con la mezcla de chiles y lo dulce, ¿no? ¡Wow! ¡Qué rico! Entonces empezamos a hacer mermeladas y también
explorar qué sucede con los típicos chiles en vinagre que tengan como un acento dulce. Entonces, a ver, no, pero vas muy rápido. Platícanos, véndenos tus mermeladas. Okay. ¿Qué sabores de mermeladas tienes? Tenemos zapote, maracuyá, guanábana. Mermelada de zapote. Oye, ¿y recomiendas la mermelada de zapote comerla nada más con pan o Pues o también, la puedes poner en un queso? en un queso Filadelfia sabe muy bien. Un queso Filadelfia, amigo, pues es queso crema. Sí. Y también con hot cakes o incluso con algo ya más arriesgado, como un poquito arriba de una pasta, ¿no? Que tenga una salsa de quesos. Wow. Bueno, ahorita has de estar en plena producción de mermelada de zapote, porque esta es la mera época del zapote, ¿no? Sí, ya se nos va a acabar. Sí. Y tenemos nuestra mermelada estrella que es de chipotle con jamaica. Wow. Y también es buena arriba de un queso crema, ¿no? Bueno, es que ahora, amigos, ya la mermelada ya no nada más se come con pan. Como yo crecí con mermelada de fresa y mermelada de piña, ¿no? Sí. Pero ahora ya hay muchos tipos, así como muy gourmets de mermeladas, que te sirven para acompañar un queso suave, ¿no? O un camembert delicioso. O también, fíjate, yo las uso muchísimo para marinar. Para marinar pollo o pescado, etcétera. También y quedan queda cosas muy bien. Cuando tú combinas una mermelada de chabacano con salsa soya y un toque de chipotle, haces una marinada y un poquito de vinagre, haces una marinada muy buena. Wow, qué buena idea. Sí, Son no. tips. Pues es que pues soy chef, ¿no? ¿Y dónde encontramos? ¿Cómo se llama tu marca? Manic. ¿Qué significa Manic? Manic es una voz maya que alude a la mano y no se ha encontrado una traducción literal, pero desde mi punto de vista es el arquetipo de la creatividad. Y es como también hecho en casa, hecho a mano. Porque justamente lo que hacemos está hecho a mano, está hecho lento, no tiene un proceso... No tiene prisas. No tiene prisa, exactamente, ¿no? Está hecho a fuego lento. Y presentaciones de mermeladas de 300, 500... De 300, de 500 y hasta de 1 litro. De pronto nos piden de 1 litro. Y chiles en vinagre desde 300 hasta medio kilo. ¿Y chiles en vinagre de los tradicionales serranos? ¿O haces también chipotles? Tenemos chipotles, tenemos chiles güeros ahora por la temporada. Y también tenemos chile de árbol. Y algunas salsas que son mezcla de diferentes chiles con aceite, ¿no? La cuestión es la conservación, es el punto. Oye, te quiero invitar para un programa futuro que nos vengas a hablar precisamente de las conservas. Claro que sí, ¿no? con mucho gusto. ¿Qué es una conserva? ¿Cómo se hacen? ¿Cuáles son los mejores productos? Yo supongo que hay productos que no puedes hacer en conserva, como por ejemplo una mermelada de sandía, no me la imagino. Bueno, podría ser una buena exploración. ¿No? Sí. Bueno, pues Jani, te agradezco muchísimo tu participación el día de hoy. Realmente fue una plática diferente, ¿no? Te felicito porque tu especialidad no está nada fácil por cuestión de toda la investigación que tienes que hacer. Y está padre que lo des a conocer. Muchas gracias. No, Muchas hombre, gracias por la investigación, por la invitación y por el espacio para poder hablar. No, hombre, este es tu espacio cuando gustes. Bienvenida. Y amigos, con esto terminamos un programa más de Menudeando. Acuérdense que el próximo miércoles a la 1 en punto tenemos una cita más para encontrarnos en este espacio. Hasta entonces, muchas gracias. RadioTV.mx presentó RadioTV.mx. Deja que tus ojos nos escuchen.